Hola, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna. Les envío un correo con un calendario de lecturas para que tengan, digamos que, este, pues, una guía, ¿no? La cual puedan más o menos seguir, ¿no? Y sacar mejor provecho a los videos, porque si no a veces como que se me confundían. Entonces, bueno, así ya saben qué tienen que ir leyendo para poder aprovechar de mejor manera pues las sesiones. Entonces, la última vez nos quedamos con Rousseau, discurso sobre el origen de la desigualdad, y bueno, apenas, de hecho apenas lo empezábamos. Y estaba esta discusión de, bueno, ¿qué es lo que justifica hablar de ley natural? ¿No? Habría que investigar cuál es la naturaleza, porque cómo estar seguro que lo que llamamos ley natural realmente tiene que ver con una naturaleza que es así, o quizás son meras convenciones, ¿no? Les recordaba ese viejo debate en la antigüedad entre fisiocracia y nomocracia. Pero bueno, lo que señala Rousseau es que la llamada ley natural está más bien basada en convenciones sobre los comportamientos humanos de circunstancias históricas concretas. Más bien está basada en eso que en un verdadero análisis y estudio de la naturaleza humana y lo que él llama su estado primitivo. ¿No? Entonces lo primero es modificar los principios desde los que se piensa, es decir, dejar de postular dejar de postular que sin más conocemos cuál es la naturaleza humana, ¿no? Dar por hecho que la naturaleza humana es lo que se dice que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, bueno, Rousseau lo que pretende es eh, investigar en qué consiste la naturaleza humana. Y bueno, me voy a una cita, dice, meditando sobre las primeras y más simples operaciones de la humana, creo a percibir dos principios anteriores a la razón, de los cuales uno nos impulsa arduamente a nuestro bienestar y a la conservación de nosotros mismos, y el otro nos inspira una repugnancia natural al ver perecer o sufrir todo ser sensible, y principalmente a nuestros semejantes. Quisiera hacer aquí varios señalamientos para contextualizar de mejor manera tal afirmación. Por una parte, podemos identificar las raíces de la misma en la postura de, por ejemplo, el joven Platón. Recuérdese un diálogo como el Protágoras. Eh, en donde se afirma que el principio que guía al hombre a distinguir lo bueno de lo malo se ancla en la diferencia, más bien en la distinción primaria placer-dolor, ¿no? La cual pues justamente remite a un deseo de supervivencia, ¿no? Lo que nos provoca dolor nos repugna, lo que nos provoca placer nos atrae, ¿no? Porque lo que nos provoca dolor puede poner en riesgo nuestra existencia. Aunque bueno, ahí en el Protágoras de Platón, desde luego, si fuera tan fácil, pues no habría tanta dificultad a la hora de decir, ¿no? Eso se complica. ¿No? Ahora, en Platón ese principio es intelectualizado, ¿no? Porque la distinción justamente entre placer y dolor requiere de una previsión, una medición o cálculo entre el mayor bien y el menor mal, ¿no?
Eh, lo que está en discusión es si este cálculo implica un saber teórico o no. Tanto para Rousseau como para Hume, este presaber, como podríamos llamarlo, no tiene nada de racional en sentido lógico o deductivo, ¿no? Entonces, bueno, igual y dicen, ajá, pero no que los ilustrados era lo principal la razón. Ya les dije, pues es que la razón la entienden en sentido diferente, ¿no? Hume también, eh, eh, pues sí, la confianza en la razón, pero la confianza en la razón no deductiva, porque la razón deductiva, si confiáramos en la razón deductiva, dice Hume, pues hace tiempo que ya no existirían humanos. Entonces, para ambos pensadores, la distinción entre mal y bien no depende de la razón en este sentido deductivo, lógico, sino de la sensibilidad, ¿no? Desgraciadamente, pues Rousseau no ahonda en este concepto. Lo que sí afirma es que la naturaleza humana no busca dañar ni provocar sufrimiento a sus semejantes ni a los animales, ¿no? A lo mejor también decimos, ay, ¿de dónde saca Rousseau eso? ¿Por qué va a ser esa la naturaleza humana? Bueno, aquí viene más o menos la explicación, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que esa inclinación no es racional en el sentido de que podamos tener una intuición intelectual a partir de la cual, por deducción, lleguemos a esa conclusión, ¿no? Bueno, esa es la postura de Rousseau y es la misma postura de Hume. Esto que afirma Rousseau de que, bueno, en realidad no queremos perjudicar a nadie, eso lo descubrimos en la sensibilidad. No, y bueno, es otro de los puntos interesantes de Rousseau, sobre todo para la época, ¿no? Pues sale en defensa de la sensibilidad por encima del entendimiento. Bueno, eso también es Hume, no es el único, Émile du Châtelet también, pero lo interesante es que a partir de ahí sale en defensa de pues los animales, ¿no? De que los animales no deben de ser tratados como cosas. Que esa fue una gran discusión y de hecho pues era lo obvio, ¿no? Lo obvio desde un cartesianismo, pues los animales son máquinas. Ahora, no estamos simplemente trasladando de unos prejuicios a otros. Esto es lo que de verdad importa. Pero bueno, seguimos explicando Rousseau y luego nos metemos a esos detalles. El mal que se provoca al otro solo es legítimo cuando el otro amenaza mi existencia, va a decir Rousseau. Y bueno, entonces, ya dicho esas cosas, pues es obvio que Rousseau considera al hombre como siendo bueno por naturaleza. Todavía no vemos por qué, ¿no? Pero Rousseau dice, bueno, el hombre es bueno por naturaleza, contrariamente a como otros pensadores afirman, ¿no? Sin embargo, no por ello niegan la enorme injusticia reinante en las sociedades. Es una evidencia, cito, que contemplando a la sociedad humana de forma tranquila y desinteresada, esta muestra primeramente solo la violencia de los poderosos y la opresión de los débiles, lo que conduce al espíritu a rebelarse contra la dureza de los primeros y a deplorar la ceguera de los segundos. Quien afirme, por lo tanto, que el hombre es malo por naturaleza, tiene que probar por qué y cómo, lo que inevitablemente nos conduce al estudio del origen de la desigualdad, ¿no? Que por lo demás son investigaciones de la época, ¿no? Que están muy en el espíritu de la época, ¿no? Y bueno, antes podemos pensar en Hobbes, cuya hipótesis es justamente la contraria. El hombre es malo por naturaleza.
Pero bueno, las preguntas que se imponen son: ¿qué quiere decir naturaleza? ¿Qué quiere decir bueno por naturaleza? ¿Y qué quiere decir malo por naturaleza? Además de cuál es el origen de eso bueno o malo. Entonces ahora sí vamos ya de lleno al texto, a la primera parte. Y entonces Rousseau empieza hablando de dos tipos de desigualdad, ¿no? Una natural, cito una que llamo natural o física, porque está establecida por la naturaleza y consiste en las diferentes edades, estados de salud, fuerza corporal y cualidades del espíritu o del alma. La otra que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una suerte de convención y está establecida, cuando menos autorizada, y que está establecida o cuando menos autorizada por el consentimiento de los hombres. Esta última consiste en los diferentes privilegios de los cuales algunos gozan en prejuicio de otros. Entonces, la primera pareciera ir de sí, pues que uno tenga cierta constitución física o goce de cierta salud depende de la naturaleza, aunque podríamos preguntarnos también por el origen de esto llamado naturaleza. Pero bueno, en ese sentido es evidente, ¿no? Y por ende está justificada. O sea, Rousseau no dice que todos seamos iguales, no niega las diferencias son obvias y las diferencias sí tienen un origen natural, aunque no se explica a detalle cuál es la naturaleza, pero es obvio que la diferencia es, más bien la diferencia es obvia porque es perceptible, es palpable, ¿no? Hay diferentes edades, hay diferentes constituciones, unos son más altos, otros menos, unos más robustos, otros menos, etcétera, ¿no? Ahora, la otra diferencia, la diferencia, la que tiene que ver, esa es la desigualdad natural, pero esa no es tan importante. Esa no genera privilegios, ¿no? O los que genera no son los que provocan las verdaderas desigualdades entre los hombres. Las desigualdades entre los hombres tienen que ver con convenciones, con lo que Rousseau llama desigualdad política o moral, ¿no? Y esa es una convención y no está justificada. ¿Cómo distinguir entre un tipo y otro de desigualdad? Cabe señalar que para Rousseau preguntar por el origen de la desigualdad natural pareciera absurdo. Ello porque parte de una concepción de una naturaleza estable e invariable en sus regularidades. Tampoco le interesa en este texto preguntar si habría un vínculo directo entre un tipo y otro de desigualdad, que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata en la investigación rusoniana es de buscar el momento, aunque este sea un momento simbólico, ¿no? Mítico, en que en el que se da la transición de la desigualdad natural a la política. Pues aquí está el origen de la desigualdad, ¿no? De que unos sean más altos y otros menos, no se siguen desigualdades políticas. Y ese es el problema para Rousseau, ¿no? Las desigualdades políticas son convenciones. Y toda la tradición medieval y anterior había llamado ley natural a convenciones sociales, ¿no? Que yo naciera, ¿no? De una familia noble, aristócrata, pues bueno, sí, biológicamente son mis son mis antecesores biológicamente hablando, pero de ahí no se siga que yo deba de poseer tierras
o que yo no deba de pagar impuestos, como era la situación de la época. De eso no se sigue, ¿no? Entonces, esa desigualdad está injustificada, y para Rousseau lo importante es rastrear cómo de un tipo de desigualdad se pasó a otra, en qué momento, ¿no? En qué momento, y porque ese es el momento que crea sociedades desiguales y sociedades injustas, ¿no? Las sociedades no son desiguales, ni son desiguales ni injustas, según Rousseau, por cuestiones naturales, sino por cuestiones, por convenciones sociales. Entonces, bueno, Rousseau dice, se trata de rastrear el momento en el que, cito, el derecho reemplaza a la violencia y la naturaleza fue sometida a la ley. Fin de la cita. Si bien los filósofos se han ocupado del asunto, no han logrado alcanzar el objetivo. Para empezar, partieron del prejuicio de que el sentido de justicia no es connatural, sino que aparece muy después y gracias a la evolución intelectual. Otros ilustrados liberales han justificado el derecho de proteger lo que a cada quien le pertenece, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada, que es también parte de esta nueva época, sin que dejen claro qué quiere decir pertenecer algo a alguien y cuál es el origen de las pertenencias, ¿no? Otros, como Hobbes, concedieron sin más la autoridad natural del más fuerte sobre el más débil, y ahí ubican el origen del Estado. Cuando en realidad el origen del Estado es posterior y requirió de todo un proceso histórico y además del lenguaje. Como sea, lo común a todos estos pensadores es el innegable hecho de trasladar las características y atributos de los humanos ya existentes en un estado civil, ¿no?, al llamado estado natural. O sea, atribuyeron características que muy probablemente aparecieron con bastante posterioridad a un mítico estado natural, ¿no? Como la defensa de la propiedad privada, por ejemplo. Y no es que aquí ya vaya a salir que entonces, como no es natural, está injustificado, ¿no? No quiere decir que porque no sea natural esté injustificado. De hecho, las cosas más importantes son por convención. Todas las leyes son convenciones. Lo que se trata es de rastrear ese origen para dejar de engañarnos y decir que las leyes y el orden establecido de las sociedades están justificadas en un orden natural. Eso sí es mentira, ¿no? Porque si no, pues nos pasa lo que les pasó a muchos pensadores. De hecho, le pasa a Rousseau, le pasa también. Pero bueno, de todas maneras, sus críticas y su análisis es muy interesante. Muy interesante porque pues demuestra, por ejemplo, que mucho de lo que Hobbes atribuye al hombre como siendo malo por naturaleza y ambicioso y destructor, pues en realidad tiene que ver con la sociedad en la que él vive, ¿no? Entonces, bueno, para alcanzar tal estado natural, primitivo u originario de la humanidad, es necesario partir de argumentos hipotéticos que solo serán aproximativos, pues es imposible algo así como retroceder al estado de naturaleza de las primeras comunidades humanas, ¿no? Eso ya no se puede, no existen las primeras comunidades humanas, ¿no? Una curiosa precisión que vale la pena señalar y que se adecúa perfectamente al espíritu ilustrado es la mención que Rousseau hace de los destinatarios de su obra, ¿no? La humanidad en su totalidad. Y bueno, ya empieza con el relato hipotético de el estado natural y su evolución, ¿no? Relato que para nuestro filósofo pues es la historia de la especie humana en su conjunto y no de algún grupo específico, ¿no? Esto lo he mencionado en varias ocasiones. Eso es muy espíritu de la Ilustración, que hay una sola humanidad y una sola historia
a la que todos pertenecemos y de la que todos formamos partes, ¿no? De la que todos somos, pues como, pues sí, elementos, componentes, ¿no? Por oposición a otras tradiciones filosóficas, religiosas, en donde la humanidad está dividida en distintos grupos y la verdad, por ejemplo, solo pertenece a un grupo, ¿no? Pues en el judaísmo la verdad revelada es solo para el pueblo judío, y así en otras culturas, ¿no? O en el cristianismo pues solo el bautizado y demás, ¿no? Etcétera. Pero no solo en ese sentido, también en otro sentido racial y demás. Pero bueno, nuestro pensador ilustrado nos dice: es, por así decirlo, cito, la vida de tu especie que voy a describirte, siguiendo las cualidades que recibiste, las cuales pudo haber depravado tu educación y tus habilidades, pero que no han podido ser destruidas. Fin de la cita. Entonces, bueno, lo primero es buscar ese mítico estado primitivo, primigenio del hombre, ¿no? El cual pues se reconstruye porque pues no podemos tener acceso a él de forma directa, ¿no? Como esa imagen de la estatua que dice Rousseau. Si suponemos que hay una naturaleza humana primigenia que todos compartíamos, el problema es que pues ¿dónde la vamos a ver? ¿No? Si analizamos a los hombres como son ahora, pues vamos a analizar ya su carácter, su personalidad y sus modos de comportarse mediados por las sociedades y las convenciones en las que vive. Pero bueno, esta argumentación hipotética no busca el paso del animal ancestro al hombre y sus posibles características, ¿no? Sino que dice, me contento con la descripción se contenta con la descripción del origen de la especie, ¿no? Partiendo de atributos ya claramente humanos. Ahora, hay que tomar en cuenta que mucho de lo que dice el filósofo ginebrino es meramente imaginario y no está basado en estudios antropológicos o etnológicos como los que hoy en día conocemos. De hecho, estas ciencias ni siquiera existían en aquella época. A lo sumo, hace referencia a la literatura de viajeros y cronistas de tierras lejanas, lo cual también es muy común de la época, ¿no? Les encantaban ese tipo de crónicas pues sí, de exploradores que iban a todos los continentes y contaban las costumbres de otros lugares. En eso se basan muchas de las afirmaciones rusonianas. Por lo tanto, son bastante frágiles, aunque sorprendentemente también tienen alguna que otra, por llamarla de alguna manera, corazonada importante. Pues plantean el asunto en cuestión de una manera novedosa que rompe con la primacía de la concepción de la naturaleza humana dominante, ¿no? Eso es a mí lo que más me gusta de Rousseau. Que su obra, aunque él a veces cae en algunas de las cosas que critica, pero bueno, su obra pues demuestra que mucho de lo que se llamaba y se entendía por naturaleza humana es falso. No tiene que ver con la naturaleza humana, sino tiene que ver con convenciones, ¿no? Tiene que ver con convenciones. Y bueno, entonces Rousseau imagina a un hombre solitario, menos fuerte que muchos animales, menos ágil que otros, y sin embargo organizado de forma ventajosa para la satisfacción de sus necesidades. A decir verdad, sabemos en nuestra época que los hombres nunca han sido un animal solitario, sino siempre uno social, y es gracias a esta peculiaridad que el hombre pudo evolucionar hasta lo que hoy en día somos. Pero sigamos con
nuestro ilustrado ginebrino. Dada su condición, el hombre ha desarrollado sus máximas capacidades físicas, ¿no? Debido a sus circunstancias, piensa, presto a defenderse o a escapar para garantizar su sobrevivencia. Hobbes imagina al hombre en estado natural siempre dispuesto a atacar, mientras que otros pensadores ilustrados, como Pufendorf, lo consideran el animal más tímido de la naturaleza, siempre dispuesto a huir y temeroso de todo. Como sugiere nuestro pensador, lo más probable es que no sea ni una ni otra condición la constante. Como no es la constante tampoco en el demás comportamiento de la naturaleza. Por más violencia, entre comillas, que le atribuyamos a la naturaleza, ¿no? Porque además, pues, ¿por qué le vamos a atribuir violencia a la naturaleza? Pero bueno, atribuyéndosela, esta no es la regla, ¿no? Sino la excepción que garantiza la permanencia, ¿no? O sea, lo común es la cooperación y la tranquilidad entre los seres vivos, el equilibrio cíclico que tan acertadamente intuyó Platón, ¿no? La mayor parte del tiempo, pues los animales entre sí no están compitiendo, sino están cooperando, si no, no habría vida. De hecho, eso ahora ya está muy claro, ¿no? Hay análisis biológicos que comprueban eso, ¿no? Si las plantas compitieran entre sí todo el tiempo, porque sí compiten, pero compiten muy poco, pues no habría bosques, ¿no? Los bosques, que además, eso que yo siempre estoy diciendo de permacultura, planten su bosque comestible. Cuando uno entiende cómo funciona un bosque, pues se da cuenta que en ese sentido Rousseau tenía razón y Platón tenía razón. Todos están cooperando para la creación de un equilibrio, y bueno, la competencia no es la regla, la competencia es la excepción, ¿no? Que por cierto ya en nuestra época, de hecho los economistas trataron de justificar la desigualdad económica remitiéndose a análisis biológicos pues del siglo pasado, donde se afirmaba que hay un gen egoísta y que nos obliga a querer tener más que los otros. Si eso fuera verdad, no habría bosques, y si no hubiera bosques, no hay vida. Pero bueno, eso ya me estoy saliendo del tema, pero eso es un tema que a mí me fascina y podría explicarles desde biólogos recientes todas estas cuestiones. Pero bueno, para contextualizar. Entonces, por ello es que los viajeros en sus narraciones, ¿no? Sobre todo se refiere Rousseau a alguien que se llama François Correal. Bueno, yo nunca lo he leído, en la época parece que les gustaba, ya les dije, les gustaba ese tipo de literatura, pero él en sus narraciones de los lugares que todavía consideraban salvajes, los ilustrados, y que consideraban más cercanos al estado de naturaleza, aunque ya no era el estado de naturaleza, ¿no? Pero estaban más cercanos, en las Antillas, por ejemplo, pues aseguraban que los nativos de la zona no tienen miedo a las bestias de la selva y no se tiene noticia de que alguno haya sido devorado por alguna, ¿no? De más peligro parecieran más bien la infancia, la vejez y la enfermedad. Y sí, efectivamente, la naturaleza no está tratando de atacarnos, ¿no? Todo lo contrario, está tratando de cooperar. Sin embargo, parece claro que el hombre salvaje, para Rousseau es mucho más sano, pues empleando todas sus capacidades físicas que lo mantienen en forma y alimentándose sanamente, sin los excesos de azúcares y otros productos propios de las sociedades más avanzadas,
casi está exento de esos problemas. No requiere tantas medicinas ni tratamientos como en una vida civilizada, pues tampoco está expuesto a los peligros que solo vienen de esta, como son la pobreza y la mala alimentación. Que se tenga una mejor constitución física y de salud en estado natural es algo que se deja comprobar en los animales domésticos, dice Rousseau, pues sus pares que viven en libertad son más robustos, más sanos y tienen una mejor constitución. Es decir, recuérdense que todo esto es una construcción imaginativa, hipotética de Rousseau, pero que sirve muy bien para demostrar que la mayoría de las cosas que llamamos naturales no son naturales, sino son convenciones. Como sea, no es lícito entonces atribuirle a nuestro hipotético hombre salvaje ni deseos, ni objetivos, ni pasiones que corresponden solo a un hombre civilizado. Un humano en tal situación, desde luego, no tendría necesidad de comer caviar o de beber un Pinot Noir, como tampoco de tener un iPhone, pues todas esas cosas solo existen en un contexto de una sociedad que crea tales productos y tales necesidades, ¿no? Y las necesidades que acompañan esos productos, ¿no? Entonces sí, cuando se dice es que el hombre por naturaleza es ambicioso de dinero o de poder, pero ¿cómo va a ser ambicioso de dinero cuando el dinero es una convención que se creó en un momento histórico determinado y que cumple ciertas funciones, ¿no? Para hacer intercambios, ¿no? Entonces no puede ambicionar eso de forma natural, porque igual la propiedad privada pues también es una convención. Y ya les dije, no es que para mí de ahí no se sigue que entonces todas las convenciones son malas. Simplemente se demuestra que las convenciones no... se demuestra que esas convenciones no son naturales, ¿no? Y que esas ideas no remiten a un orden natural, causal, que sea así y no pueda ser de otra manera. Bueno, con tal constitución física que lo predispone a su mejor rendimiento para su supervivencia y siendo el ataque y la defensa casos extremos, el hombre salvaje debe emplear mucho tiempo en dormir, ¿no? Pero, ¿qué hay de su constitución moral o ética, ¿no? O política, como la llama Rousseau? También la llama metafísica. Para nuestro pensador ilustrado, aquí reside la verdadera diferencia humana, y esta es la libertad. Es ella la que nos hace diferentes de los animales y no el entendimiento, como lo afirmaban la mayoría de los pensadores, ¿no? Bueno, ya les dije, Hume tampoco cree que sea el entendimiento, aunque tampoco es la libertad en este sentido rusoniano. Y esto por el extraordinario hecho de que la voluntad, como ya lo había resaltado Descartes, supera al entendimiento, porque ella es lo único infinito en el hombre. Es ella la única que hace que el hombre se pueda alejar de sus instintos, ¿no? Suponiendo que sí hay instintos y no a lo que llamamos instintos son convenciones, y no sucumbir como autómata ante ellos, ¿no? Ante sus instintos o ante sus impulsos. Además, hay que reconocer en los humanos otra calidad igualmente distintiva, a saber, la capacidad de perfeccionamiento que lo impulsa siempre a mejorar sus capacidades. Siendo así, parece innegable que las dos facultades del alma que posee casi exclusivamente son la de desear, ¿no? Y temer. Por eso regresamos a eso de se desea lo que provoca placer y teme lo que provoca dolor. Y este es otro de los puntos que comparte con el ilustrado escocés Hume,
a saber, que las pasiones tienen independencia de facto y de jure respecto al entendimiento. Por lo tanto, tienen su propia lógica y además y además tienen primacía. Si nuestra supervivencia dependiera de razonamientos abstractos y de deducciones complicadas, hace mucho que ya no habría humanos, ¿no? Justamente como afirma Hume. A la inversa de lo que pensaban los moralistas de la época, el entendimiento debe mucho a las pasiones. Cito: es gracias a su actividad que nuestra razón se perfecciona. Si buscamos conocer, es solo porque deseamos gozar, y no podríamos concebir por qué aquel que no tuviera ni deseos ni miedos se pondría a razonar. Fin de la cita. La situación es la siguiente. Nuestras pasiones nacen de nuestras necesidades y se perfeccionan con nuestro conocimiento. Pues, como afirmó Descartes, y cito a Descartes, la voluntad solo puede desear lo que el entendimiento le representa, ¿no? Aunque sin olvidar que el motor de la voluntad son las pasiones, no el entendimiento. Pero bueno, nuestro hombre primitivo, imaginario, ¿no?, hipotético, no temería más que al dolor y al hambre. No temería a la muerte porque es algo que sería incapaz de representarse. Retomando la idea de que las necesidades nacen por las circunstancias sociales, el salvaje ni temerá a la muerte ni pensará siquiera en quitarse la vida. Ambas nociones solo desarrolladas posteriormente en la civilización. De ahí que también reflexione tampoco sobre el porvenir, cual si estuviera anclado un presente que le impide prevenir el futuro. Por ello, en esta etapa tampoco habría agricultura, pues esta presupone la capacidad de prever muchas condiciones, periodos y circunstancias. Esta sería la razón del error de Hobbes, según Rousseau, en su concepción del hombre salvaje, porque mucho de lo que le atribuye depende de capacidades que no habría podido desarrollar, ¿no? Todavía desarrollar. Y el mal connatural con que lo describe depende de condiciones materiales que solo están presentes en sociedades desarrolladas. A decir verdad, el salvaje se parece más a los demás animales y no sería correcto atribuirle la capacidad de reflexionar sobre cuestiones que no forman parte de su mundo, ¿no? Como por ejemplo el poder político, ¿no? Pues cómo va a ambicionar a tener el poder político si no hay poder político. ¿Qué es aquello que no forma parte de su situación y lo hace vivir anclado a su naturaleza y al mundo casi directamente? Justamente que todavía no posee el lenguaje. Es lo que cree Rousseau, desde luego. Pues solo él es el origen de muchos de nuestros pensamientos, problemas y reflexiones. Habría que preguntarse qué parentesco tendría tal hombre primitivo con nosotros, porque, a decir verdad, su similitud sería la misma que casi cualquier otro animal. Quizá ni siquiera podríamos atribuirle entendimiento, puesto que este es el resultado del lenguaje. Como sea, en lo que tiene razón el ilustrado ginebrino es que si aceptamos su descripción del hombre primitivo, entonces no podemos atribuirle casi ninguna de las ambiciones, males y defectos de un hombre civilizado, pues ni siquiera estaría en capacidad de comprenderlos. Siguiendo con su descripción, atribuyámosle a los hombres el lenguaje para ver que su condición primigenia no corresponde a la que presenta Hobbes, y los defensores de una naturaleza determinada, los defensores de la fisiocracia, ¿no? Lo que ellos defienden como lo natural no es natural. Probablemente los orígenes del lenguaje sean pues de los más complicados, y Rousseau lo que dice aquí pues no es de mayor importancia, ¿no? Puras asociaciones libres.
Lo que sí es importante es que replantea los problemas, ¿no? Y critica acertadamente que lo que se considera como natural no es sino un repertorio de abstracciones hechas del hombre en sociedades concretas y por ende roza el problema de si son las condiciones materiales las que determinan a la naturaleza o a la inversa, problema que plantearán seriamente, por ejemplo, el marxismo y las escuelas que de él se derivan, ¿no? Porque ahí está el problema. Bueno, ahí hay un problema bien interesante. Lo que llamamos naturaleza no es algo estable e inmutable, sino es algo que va cambiando. Y sus cambios dependen muy probablemente, si uno lee a Rousseau, de las condiciones materiales en las que los posibilitan, y no a la inversa. Es decir, no es que la naturaleza modifique las condiciones naturales, sino que las condiciones naturales modifican a la naturaleza. Ahorita voy a poner un par de ejemplos al respecto para que quede más claro de eso. Pero bueno, de forma análoga se reaviva el debate inaugurado por Platón en el Critón en torno al origen del lenguaje, ¿no? Las palabras son meras convenciones o provienen de una relación natural entre, una vinculación natural entre los hombres y lo nombrado, ¿no? Pues Rousseau cree que habría un origen onomatopéyico. Pero bueno, según esto, las únicas existencias reales y concretas, las únicas existencias reales son los individuos concretos, pues las ideas abstractas solo existen en el lenguaje y nunca pueden ser representadas, ¿no? La representación del concepto árbol será siempre un árbol singular, o sea, el concepto de árbol solo existe en el lenguaje. Por ello es necesario que los primeros sustantivos que surgieron fueran nombres propios, o sea, nombres que se les daban a las ideas ya previas y éstas a su vez remitieran a generalizaciones empíricas. Probablemente sin darse cuenta, el ilustrado francés, al menos en este punto, se acerca al nominalismo. Lo que importa subrayar es que no debemos atribuir al estado de naturaleza, al hombre primitivo, características que provienen de un lenguaje abstracto y sofisticado, pues este es resultado de la evolución de una institución primera que en los albores de la humanidad no estaba presente. Lo que también resulta evidente para nuestro filósofo ginebrino, ¿no? Lo que sí es que el lenguaje contribuyó a la creación de otro tipo de concepciones y otro tipo de problemas. Y para Rousseau lo más importante es romper la idea extendida en su época de que, cito, no hubo nada más miserable que el hombre en este estado. Fin de la cita. Y aquí no podemos más que coincidir con Rousseau, pues el atribuirle la característica de miserable a la humanidad primigenia por su falta de progreso es una manera completamente anacrónica y errónea de valorarla. Y cito, quisiera que me explicaran qué tipo de miseria tendría un ser libre cuyo corazón está en paz y cuyo cuerpo goza de plena salud. Me pregunto, ¿cuál de los dos tipos de vida, la civil o la natural, está más sometida a un devenir insoportable de aquellos que la viven, ¿no? Que por cierto, Voltaire se burla de esto, ¿no? Voltaire se burla de esto y del hombre primitivo y lo ridiculiza. Y bueno, desde ahí empiezan toda una serie de cartas en las cuales se están peleando entre ellos. Sería ilícito a todas luces juzgar a los humanos primitivos desde criterios extraídos de una sociedad civilizada, y por lo tanto, más que afirmar que el hombre es bueno o malo por naturaleza, habría que considerar que primigeniamente está antes de esas posibilidades, ¿no? Tal cual lo afirma
Rousseau con las siguientes palabras. Cito: parece que los hombres, no teniendo ningún tipo de relación moral entre ellos, ni deberes comunes, no podían ser ni buenos ni malos, y no tenían ni vicios ni virtudes, a no ser que se tome esas palabras en un sentido meramente físico, y se llame vicios en el individuo las cualidades que pueden perjudicar su propia conservación, y virtudes las que contribuyen a ella. Fin de la cita. Con tal argumentación es evidente por qué Rousseau considera a los hombres buenos por naturaleza. En su estado primario, ningún ser vivo actúa de forma contraria a su propia sobrevivencia. Regresa la crítica a Hobbes, pues aunque atinadamente captó los errores de las definiciones de derecho natural, trasladó características que parecen no pertenecer al estado natural, ¿no? Porque en el estado natural es en el que menos necesidad existe de dañar a sus semejantes para garantizar su supervivencia. Si dice lo contrario es porque atribuye pasiones y necesidades que solo existen en una sociedad ya plenamente desarrollada. Según el pensador inglés, habría una oposición entre fuerza física, corpulencia y dependencia, pero tal es solo aparente, pues la dependencia existe solo en la infancia, cuando no hay suficiente fuerza física. Tan pronto existe emancipación, entonces hay fortaleza, mas no dependencia. Si el razonamiento se sostiene o no es difícil de decirlo. Lo que es verdad es que hay una atribución ilícita de deseos, pasiones y necesidades a un contexto en donde no pueden existir porque las condiciones materiales no los han todavía posibilitado, ¿no? Esto de el hombre es ambicioso por naturaleza y desea acumular propiedades o acumular dinero o acumular poder. Bueno, es que esas ambiciones solo están presentes cuando hay toda una serie de instituciones colectivas, convenciones sociales, leyes, costumbres escritas y no escritas que nos hacen desear eso. Cuando no hay eso, pues no deseamos eso, ¿no? El ejemplo es muy banal, lo mencioné ahí hace rato, pero pues sí, en una sociedad donde no existe teléfonos celulares, pues yo no puedo desear el iPhone, ¿no? Ahora, lo que dirían los que defendieran que el hombre es ambicioso por naturaleza, dirían, bueno, es que ambiciona, pero no ambiciona algo en específico, sino simplemente es ese impulso de la ambición. Bueno, pero es que ese impulso de la ambición puede ser precisamente lo contrario. Y en lugar de ambicionar poseer más que los otros, puede ambicionar que nadie posea menos que un mínimo, ¿no? Por ejemplo, o que ambicionar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sería mentira esa idea. Sería mentira que es la condición natural del hombre ser ambicioso, ser egoísta y demás. Ahora, de eso no se sigue que la condición natural sea lo contrario. Pero bueno, lo importante es que no existiría tal estado de naturaleza donde el hombre es malo y está en competencia y teme por su vida y lo único que quiere es dañar a los otros. Y por eso requiere crear el Estado y cede su autonomía al rey para que él ponga orden. Pero bueno, al atribuirle, Rousseau le atribuye bondad natural al hombre y piedad natural, ¿no? Y cree que esta acompaña a todos los seres vivos, quienes no parecen indiferentes ante la muerte de alguno de su especie. El ilustrado francés pareciera caer en el mismo error que su contrincante.
Si le creemos, de ella se desprenden todas las demás virtudes porque implica el deseo de no ver sufrir al otro y con ello el deseo de la supervivencia de la especie y no del individuo. Que por cierto, eso sí sería más cercano a las concepciones biológicas más actuales, ¿no? Siempre se busca la supervivencia de la especie, nunca del individuo. Solidaridad primaria que es visible en las comunidades salvajes, ¿no? Por eso Rousseau también cree que el hombre natural el hombre es bueno por naturaleza, porque en los relatos que leía de comunidades llamadas salvajes, que para ellos estaban más cercanas al estado primitivo, pues veía que había más solidaridad que en una sociedad avanzada como la suya, ¿no? Avanzada, entre comillas. Bueno, entonces la solidaridad primaria es visible en las comunidades, ya que nunca se verá a los fuertes físicamente asesinar y violentar sin más a los dependientes, ¿no? A los ancianos y niños, sino por el contrario, ellos cuidan de estos con el propósito de la supervivencia de la especie. Más que la famosa máxima de tratar al otro como uno mismo quiere ser tratado, la máxima primigenia de la que emanan las demás virtudes es, cito, busca tu bien con el menor mal posible a otros. Y exactamente como también lo afirmará Hume, agrega, cito, hace mucho tiempo que la especie humana habría dejado de existir si su conservación dependiera de los razonamientos. Fin de la cita. Y si dependiera de su ambición, ¿no? Si lo único que importara fuese la ambición individual, pues también ya no habría humanos. Y de hecho, tan pronto empiezan a dominar estas ideas, ¿no? Tan pronto se crea ese mito de que el hombre es ambicioso por naturaleza y que lo que le importa es acumular riquezas, ¿no? Pues justamente el resultado ahí está. Ponemos en peligro la supervivencia de la especie, no de los individuos. De entre las pasiones que doman a los hombres parecieran estar todas en un relativo y sano equilibrio en el salvaje, incluida la pasión sexual que impulsa a unirse al macho y a la hembra para reproducirse. Ello porque una cosa es el impulso físico sexual y otra el amor atravesado por una concepción moral. El segundo no pertenece al salvaje y mucho menos la concepción de amor dominante de las sociedades modernas europeas, porque éste no posee las nociones de pertenencia, belleza y mérito en las que se fundan, ¿no? También Rousseau tiene razón en eso. Por ello, en las comunidades más cercanas al estado de naturaleza primitivo, en el Caribe, dice Rousseau, son menos propensas, las comunidades son menos propensas a los celos y los más pasibles y son los más pasibles respecto al amor, a pesar del clima caluroso que más bien los predispondría, ¿no? Dice Rousseau, bueno, ¿por qué ahí son menos celosos, ¿no? En esas tipos de comunidades. Bueno, justamente porque no existen estas concepciones que nacen solamente de una sociedad específica, ¿no? Y por lo tanto son convenciones, no son algo natural. A saber, la exigencia de cierto tipo de monogamia y la alta consideración de la infidelidad como uno de los mayores males, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, de eso no se sigue que lo contrario sea lo bueno, simplemente que con esto se demuestra que eso no es lo natural. Teniendo relaciones más bien arbitrarias, cambiantes y causales, los hombres primitivos no podrían estar sometidos a los mismos males que las sociedades europeas modernas, ¿no? Como a la que él pertenece. Por lo tanto, es poco probable que en un estado natural tal existan las mismas diferencias que en las sociedades civiles, pues justamente el origen de la desigualdad entre los hombres
no proviene de la naturaleza, ¿no? A pesar de que sí hay desigualdad natural, pero esa desigualdad natural es mínima. No, la desigualdad es mínima, contingente y azarosa, sino que esta solo existe en las sociedades civiles ya avanzadas. No, entonces, bueno, ahora sí voy como ejemplos más concretos y a una reflexión ya más general y contemporánea de esta primera parte. Entonces, primer punto en el que creo que tiene razón Rousseau es en demostrar que mucho de lo que llamamos natural no es natural, sino es una convención, ¿no? Es una convención. Podemos podríamos conceder, ¿no? Por ejemplo, que el hombre es por naturaleza más fuerte que la mujer. Y estoy diciendo que lo concedamos, ¿no? Porque no estoy seguro que realmente sea así y que realmente siempre haya sido así. Y ahorita voy a volver a regresar sobre ese punto, pero bueno, concedámoslo. Aunque lo concedamos, de eso no se sigue que el hombre deba mandar sobre la mujer y que tenga la autoridad de decidir sobre ella, ¿no? Que era lo común en esas sociedades, ¿no? Aunque justo les cuento que, bueno, les estaba diciendo que ahí empieza ese rompimiento y esa liberación, pero era lo común, ¿no? En esas sociedades, pues por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a la propiedad, no tenían derecho a, sí, no tenían un marido o alguien, ¿no? El padre, alguien que se hiciera responsable, ¿no? Ellas no podían tener derecho a un montón de cosas. Pero justamente que no tuvieran derecho a una propiedad por sí mismas, si no es que si no es que están bajo la custodia del padre o del esposo, pues es una convención que no se sigue de que los hombres sean físicamente más fuertes que las mujeres. De ahí no se sigue eso. De ahí no se sigue eso. Entonces, pues es una mera convención, ¿no? Quien quisiera quien quisiera demostrar lo contrario, tendría que probar cuál es la causalidad o cuáles son las premisas de las que se desprende esa conclusión, ¿no? Y ahí sí, pues Hume demostraría que eso, pues eso es falso. No hay una necesidad lógica. Como sí hay una necesidad lógica en el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahí sí hay una necesidad lógica. En lo otro no hay. Lo que se está concluyendo de esa diferencia es una arbitrariedad que tiene que ver con las convenciones sociales dominantes de la época, ¿no? Eso primero. Segundo, no podemos atribuirle a el estado primitivo características que son de civilizaciones de otra época, ¿no? Tampoco podríamos atribuirle, por ejemplo, el miedo a Dios, si todavía no creían en Dios. ¿No? O esto que pone los celos son algo natural. Bueno, los celos son algo natural son algo natural en cierto tipo de sociedades en las que se han creado cierto tipo de convenciones. Cierto tipo de convenciones. Si no hay ese tipo de convenciones, pues no hay ese tipo de sentimientos, ¿no? Yo no puedo tener cierto tipo de sentimientos sin cierto tipo de condiciones. Y aquí viene este punto que Rousseau pues señala, aunque sin adentrarse, como de pasada, y que a mí me parece también fundamental, y es justamente porque son las condiciones materiales las que determinan el tipo de naturaleza. Y con esto regreso a lo anterior. Aunque concedamos que el hombre es más fuerte que la mujer físicamente hablando, eso es resultado
eh, es probablemente resultado, en caso de que así fuera, de otra convención. ¿Y cuál fue la convención? La manera en que se distribuyó el trabajo. La manera en que se distribuyó el trabajo. Por lo tanto, esa naturaleza es variable y es cambiante si se cambian las condiciones naturales, ¿no? Las condiciones materiales. Y entonces eso cambia todo. Voy a poner otro ejemplo que igual y parece banal, pero no, tiene que ver con esto, con las condiciones materiales de las sociedades en las que vivimos. Hasta antes de la invención de anticonceptivos que sean confiables, pues la concepción del amor que se tenía y de las relaciones sexuales era diferente, porque implicaba otro tipo de riesgos e implicaba necesariamente, tenía otro tipo de consecuencias, ¿no? Lo vamos a ver con Émilie du Châtelet, ¿no? A la cual pues su vida se tronca justamente, y además en su época de donde más se está produciendo, su época pues cuando iba a producir sus mejores obras, ¿no? Se acaba tempranamente su vida por las condiciones materiales en las que vive, ¿no? Entonces la manera en que nos relacionamos cambió por completo gracias a esos cambios materiales. Y lo mismo con todo lo demás. Y lo mismo con los sentimientos, los deseos, las ambiciones. Y bueno, entonces, para terminar, saldré en defensa de Rousseau. No les dije, ahorita les hablo de permacultura, ya lo mencioné ahí. Saldré en defensa de Rousseau y en contra, ¿no? en defensa de Rousseau y de este espíritu ilustrado de autonomía, igualdad y demás. Que por cierto, falta ver, ok, esas desigualdades no están justificadas. De las desigualdades naturales no se sigue que alguien deba de ser pobre y que alguien deba de ser rico. No porque alguien sea más fuerte o más hábil o más ágil, se sigue que deba de pagar impuestos o no deba de pagar impuestos. No porque no de que alguien vea bien o vea mal, se sigue que tiene derecho de concursar para cierto tipo de puestos de trabajo o no. Nada de eso se sigue, y sin embargo las sociedades estaban así estructuradas. Y lo que quieren los ilustrados es igualdad. No, quieren igualdad para todos. Entonces, por eso su aspiración es igualdad ante la ley. Creen que teniendo igualdad ante la ley se va a acabar muchas de las desigualdades no justificadas. Ya sabemos que no pasó eso. Sí se acaban muchas, por cierto, pero no todas. Y bueno, entonces, justamente, ¿no? Voy a quitarme los lentes. No me los podía quitar. Bueno, justamente nací con una desigualdad natural, ¿no? Sí, está bien, nací con una desigualdad natural. ¿Cuál es? Pues tengo miopía y astigmatismo, ¿no? Además tengo los dos. Entonces, bueno, sin este aparatito, pues no veo. Bueno, sí veo, pero veo borroso. Y bueno, muchos y muchas de ustedes tendrán también algo similar. De eso no se sigue que yo no tenga derecho a estudiar, por ejemplo. A decir, no, bueno, pues es que como no ve bien, entonces que no estudie, porque como no ve bien, pues no va a poder leer, y como no va a poder leer, no va a poder entender, y como no va a poder... Claro que se puede, de eso no se sigue eso. Quizá es más difícil leer y quizá eso causaría dolores de cabeza y quizá, pero se puede. Se puede. Y todavía mejor. Si en nuestras sociedades hay cambios materiales, pues esa desigualdad desaparece. Esa desigualdad desaparece. Me pongo los lentes y fue el fin de esa desigualdad natural.
Entonces, incluso muchas de las desigualdades naturales pueden ser reemplazadas o pueden ser equilibradas gracias a desarrollos técnicos. Gracias a desarrollos técnicos. Aunque los desarrollos técnicos en nuestra actualidad estén creando más desigualdades. Pero eso no tiene que ver con los desarrollos técnicos en sí mismos, si lo pensamos como lo piensan los ilustrados, sino tiene que ver con el orden político y social que sigue prevaleciendo, porque lo que el orden político y social hace es justamente darle más oportunidades, es crear desigualdades, dándole más oportunidades a cierto tipo de individuos que a otros, con justificaciones naturales, como esta. Por eso les dije, puse ese ejemplo. Sí, por convención, claro que hay una desigualdad natural. No veo bien. Además me duele la vista ver la pantalla, así mejor me los pongo. Claro que hay una desigualdad natural. Pero de esa desigualdad natural no se sigue ninguna desigualdad política. Las desigualdades políticas que se siguieran son meras convenciones arbitrarias e injustificadas. ¿No? Entonces, por eso les decía la clase pasada que para mí no es importante, es riesgoso defender demasiado el origen étnico. Para mí es riesgoso justamente porque estamos concediendo que de esa desigualdad natural se siguen desigualdades políticas y que por lo tanto deben de tener cierto tipo de privilegios. A lo mejor me van a decir, pero es que es justamente lo contrario lo que hacen estos discursos. Hacer notar que esos que pertenecen a ciertos grupos étnicos están siendo discriminados y están en un mundo desigual. Sí, eso es verdad. Resalta eso. Hace visible y patente eso. El problema para mí es el fondo con el que lo hacen visible. Porque está entonces aceptando que hay una naturaleza que merece más atención que otra, o que merece cierto tipo de consideraciones que otras, cuando en realidad pues son meras convenciones, son meras convenciones que no se justifican. Entonces, bueno, no se justifican, las condiciones materiales determinan nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros comportamientos, en una sociedad donde no hay pues cierto tipo de cosas. Yo no puedo desear ese cierto tipo de cosas, o yo no puedo temer a ese cierto tipo de cosas, y ese cierto tipo de cosas puede ser creado o destruido por cambios materiales concretos en las sociedades, ¿no? Y por último, esto de que ya hice de nuevo ese por último era esto, ya me volví a ir. Esta noción que Rousseau trata de destruir, de que el hombre sea ambicioso por naturaleza, que sea malo por naturaleza, que tema a los otros por naturaleza, que estaba muy extendida y que de hecho, pues ya les dije, tuvo su segunda época dorada. No, en esta época de la Ilustración se rompe muchas de esas creencias, luego hay como contradicciones, contrarrevoluciones, ya les dije, no es lineal. Sin embargo, esta idea de naturaleza y de que sí hay un origen natural vuelve a cobrar fuerza cuando la biología empieza a hablar de genes y de códigos genéticos, y cuando se demuestra que hay características que son hereditarias. Entonces viene esto de, pues es que hay un gen egoísta. Todo esta idea del gen egoísta, ahorita se me olvidó quién es el autor, pero bueno, todo ese, o autora, todo ese gen egoísta, porque eso se da en biología, lo utilizan los economistas
para justificar las sociedades capitalistas, ¿no? Las sociedades capitalistas, y decir que la ambición personal tiene como resultado el bien común. Tiene como resultado el bien común. Y que entonces el Estado no debe de intervenir y debe de dejar que cada quien aspire a alcanzar todo aquello que pueda, porque eso va a contribuir al bien común. Y entonces lo que necesitamos es competencia. Y bueno, aquí regreso ahora sí a esto con Rousseau. Bueno, Rousseau tenía razón. Aunque existiera gen egoísta, lo cual pues no es verdad, pero bueno, concedamos que existe el gen egoísta. La naturaleza está gobernada por la solidaridad. Y aquí voy a detenerme más en este ejemplo del bosque. Si el bosque no cooperara, si no todos los integrantes del bosque no cooperaran, no habría bosque. Ahora, los integrantes del bosque son plantas, animales, insectos, bacterias, hongos, y todos contribuyen de forma solidaria. Y voy a poner muchos ejemplos. Bueno, para empezar, no habría bosque si las plantas compitieran por ver cuál vive y cuál muere. Todas compiten no para que viva una u otra, sino para que sea posible la vida en su conjunto. El proceso de sucesión ecológica natural de un bosque, ¿no?, tiende a crear las condiciones materiales que hacen posible la vida, ¿no? Si en el terreno, si hay un terreno donde la tierra está muy compacta, pues van a colonizar plantas que sirven para descompactar la tierra. Si la tierra está muy suelta, van a colonizar plantas que compacten la tierra. Si hay mucho nitrógeno, van a llegar plantas que consumen el exceso de nitrógeno. Si hay poco nitrógeno, van a llegar plantas que fijan nitrógeno. Entonces, en realidad todas las plantas que llegan están colaborando para crear las condiciones ideales en las cuales un bosque puede existir. Todo es cooperación, no competencia. Si la competencia fuera la regla, no habría vida. Entonces, bueno, para mí Rousseau desde luego tiene razón. Voy a otro ejemplo del bosque comestible. Y entonces las plantas que fijan nitrógeno gracias a que están en simbiosis con unas bacterias, ¿no? Porque en realidad la planta no fija nitrógeno. La planta hace un proceso de fotosíntesis, genera glucosa y le da glucosa a bacterias que viven en su raíz. Esas bacterias a las cuales les da glucosa, a cambio ellas le dan nitrógeno a la planta, que la planta necesita nitrógeno. Pero la planta no se queda el nitrógeno para ella. No es que se come todo el nitrógeno y lo único que quiere es crecer y que sus vecinos mueran. No, consume el nitrógeno y lo deja disponible para todos. Y luego vienen las micorrizas, que son cierto tipo de hongos chiquititos. Bueno, ya eso cuando avanzó un bosque. Y lo que hacen esas micorrizas es trasladar los nutrientes de un lugar a otro del bosque. Trasladar los nutrientes de un lugar a otro del bosque. Entonces, ahí donde hace falta fósforo, ¿no? Las micorrizas son como una red, como el internet de las plantas, conectan todo el bosque. Y si en un lugar hay exceso de fósforo, mandan la señal del otro lado de la micorriza dice aquí hace falta fósforo, y mandan ese exceso de fósforo al otro lado, o de nitrógeno, o de lo que sea. Entonces, en donde hace falta, llevan los nutrientes, y donde sobra, los quitan.
no están compitiendo. Las plantas no están compitiendo. Los seres vivos no están compitiendo. Y los humanos probablemente, si hubiera un estado natural, tampoco estarían compitiendo. Están compitiendo por las condiciones materiales, sociales y las convenciones en las cuales nos encontramos. Ahora, tampoco es tan fácil quitar, tampoco es como, entonces quitamos esas convenciones y se soluciona. No, no, esto de el amor, lo que provoca toda una cierta serie de conflictos en las relaciones de pareja es las convenciones que gobiernan, ¿no? Y que gobierna, por ejemplo, el amor monogámico. Sí, es una convención que crea sentimientos, pasiones y emociones que no estarían sin esa convención. Pero no por quitar esa convención se solucionan automáticamente esas pasiones. No es tan simple. Si fuera tan simple, pues ya hubiéramos solucionado un montón de problemas. Es mucho más complejo. Pero bueno, Rousseau, los ilustrados, lo que nos deben de hacer ayudar, a lo que nos ayudan es a pensar todas estas cuestiones. Y eso es lo que ustedes deben de aprender. Ir leyendo a los ilustrados, pensar lo que están diciendo, la crítica que hace a su época y cómo esa crítica que hace su época la pueden adaptar a nuestra época. Y quería una clase un poquito más larga, pero están tocando y mandé a comprar un escritorio y no lo puedo dejar ir. Nos vemos la siguiente sesión.